la otra parte que es la asesoría y entrega de avance número 1 de planificación. La asesoría consiste en dar a conocer el nuevo lineamiento para poder ser entregado ya en el otro mes de mayo, el cual va a ser ya el penúltimo, ¿verdad?, en términos de entrega, porque solamente nos quedaría la entrega final. Este primer avance espero entregarles yo ahora mismo, lo que ustedes están trabajando en su laboratorio. Yo estaré calificando los avances que ustedes van a entregar hoy, para que ustedes mismos, hoy mismo más bien se lo lleven, les hagan las correcciones y hagan nuevas actividades. Espero salir con el tiempo siempre y cuando ustedes se dediquen también a estar trabajando en el campo de lo que vamos a desarrollar. La programación de este día en cuanto a las asesorías ha quedado de la siguiente manera: se les va a dar 30 minutos. Eso quiere decir que nuestro laboratorio empieza de 8:30 a 10. A las 10 vamos a entregar todo lo que tengamos para que de 10 a 10:30 tengamos el receso, y a las 10:30, 11, que son 30 minutos justos, venga todo el equipo de educación básica y educación media a recibir su asesoría. De 10:30 a 11. ¿Sí? Repite el horario para que no vayan a tener complicaciones. Ahorita iniciaremos el laboratorio 2. Terminaremos a las 10 en punto. ¿Sí? Hasta las 10:30 digo usted, no, a las 10:30 empieza la asesoría. A las 10 en punto, hasta donde hayan llegado, ahí vamos a terminar. Para que tengamos 30 minutos de receso y me regalen esos otros 30 minutos por si yo no he terminado todavía en calificar lo que voy a entregar del avance que ustedes ya en unos minutos voy a recibir. Empezamos entonces de 10:30 a 11 con los dos grupos, educación básica y educación media, los dos. El sábado de la primera asesoría hicimos dos grupos, básica en toda una hora y educación media. Hoy vamos a entrar los dos a la misma hora. De 11 a 11:30 de educación modular, y por último tendremos de 11:30 a 12 de educación superior. Bien, tomando en cuenta eso en relación al a la asesoría de planeamiento, debo recibir también, para chequear que ya están listos ustedes para su laboratorio, la primera parte del laboratorio, que eran las dos actividades. ¿Cuáles son las dos actividades? La número 1 tiene que ver con la acción de la educación. Traen 3 respuestas a ustedes siguiendo el ejemplo de Parvular. Educación básica, educación media y educación superior. Eso se va a recibir también antes del laboratorio, porque esa es la primera parte. Y la segunda actividad es haber definido lo que son los principios de la educación. Entiendan que no son los principios didácticos, son principios de la educación, en donde vamos a definir qué es individualidad, qué es socialización, autonomía y esas 4 cosas. Esas 2 actividades son el 60% de su nota de laboratorio, más el 40% que es el trabajo en equipo que ustedes van a tener. Así que, para el orden, voy a recibir primero las primeras partes del laboratorio. Les voy a agradecer mucho. Yo ya se lo voy a entregar. Yo ya se lo voy a entregar. No es nada, pero Ya les voy a entregar. Ya se lo entrego. Póngale un nombre. ¿el qué? Sí, todo eso. Aquí está mío, pero yo aquí lo hice. Ya se lo voy a entregar. Solamente voy a entregar. Bien, ¿nadie más va a entregar? Ok.
Vamos a empezar entonces el laboratorio. No, porque ahorita lo voy a recibir. Era de traer, pero no se les dijo a ustedes. Solamente va a regalar eso. ¿Tiene tu nombre? Sí. Con mala letra. Yo le voy a entender. Pero mire sobre este pedazo. Vamos a calificar lo que tiene. Bien, habiendo recibido entonces la primera parte, vamos a la segunda parte. La primera parte de lo que acabo de recibir, perdón, dice 40%, pensé que era el 60, es el 40. Dice la acción de la educación mediante ejemplos concretos en cada uno de los niveles y el módulo de lectura mediante ideas centrales y mediante ideas puntuales. Eso es lo que acabo de recibir ahorita. Lo que vamos a trabajar ahorita es el 60%. En términos de cada una de las actividades que se van a entregar o que van a discutir ustedes, quiero ir explicando una a una para que no vayamos a dudar. Yo les quiero pedir de favor eso de que las dudas las recopilen ustedes ahorita. Por el hecho de que yo, cuando ustedes estén trabajando, yo me voy a dedicar a calificar sus avances y no voy a tener la oportunidad de estarles dando respuestas a sus preguntas. Bien, la pregunta 1 y 2, ya ustedes se fijaron, hay una doble pregunta acá y se ha considerado dos preguntas porque son tres situaciones las que hay que responder. Número 1 y 2 dice, cuando la acción es perceptible, pregunta, ¿se puede decir que hay alcance de objetivos y asimilación de contenidos? Pregunta 2, ¿se podría hablar del logro de competencias? Es lógico pensar que si un compañero no hizo la pregunta número 1 en relación a acciones educativas, no va a entender esta pregunta. Por esa razón es que está haciendo en parejas. Que pusiste vos en tu ejercicio, que puse yo, pero mira, creo que sí, creo que no. Esa es la discusión que ustedes van a hacer. Cuando la acción es perceptible, se puede decir que hay alcance de objetivos y asimilación de contenido. Mire, no entiendo la pregunta. Tal vez no la entiende porque no me ha respondido la pregunta número 1. Eso es vital. Si no la respondió, no va a comprender esta situación. Justifíquense. Vamos a la pregunta 3. ¿Cómo entiendes cada una de las escalas de necesidades según Maslow? Diseñe un mapa conceptual. Para esto ustedes necesitan tener a la mano el material de apoyo bibliográfico que también se les subió. El día sábado anterior me lo enseñó el compañero aquí que lo tenía. Esa copia la van a necesitar ustedes porque ahí define qué es cada una de las necesidades. La supervivencia, las necesidades fisiológicas. La pregunta dice, ¿cómo entiendes cada una de las escalas de necesidades según Maslow? Diseñe un mapa conceptual al respecto. La pregunta en sí, o más bien la respuesta en sí, se va a percibir en el hecho de representar en un mapa conceptual la importancia o la necesidad que tiene cada una de las etapas o partes de esa escala de necesidades. La pregunta 4. ¿Qué resultados espera obtener el subsistema Minel? Analice los diagramas 6 y 7. Por eso es que yo voy a entregar esto, porque esto lo necesitan ustedes. El diagrama 6 y el diagrama 7. ¿Qué percibe? Dice. ¿Qué resultado espera obtener el subsistema Minel? Analice el 7. Lo voy a explicar así rápidamente. El gobierno de El Salvador, para poder desarrollar una política de trabajo, necesita de varios ministerios. Y aquí está cada uno de ellos, hay más, hacen falta. Pero específicamente, cuando hacemos la relación del gobierno con el Ministerio de Educación, representamos este otro diagrama y decimos, el subsistema Ministerio de Educación tiene ciertas áreas que al final reflejan o deben reflejar un resultado en la realidad. Y dentro de esos espacios estamos nosotros con nuestros estudiantes, los padres de familia y sobre todo el resultado de la realidad. Para orientar entonces la respuesta, ¿qué resultado espera obtener el subsistema minero? En esta realidad, con toda la relación de sus componentes en el subsistema llamado Ministerio de Educación, ¿qué resultado espera obtener el Ministerio? Resultados efectivos, resultados mediocres, no sé qué me van a decir ustedes. Si hay una buena relación de padres de familia con padres, con maestros, y el alumno realmente llega dispuesto a no sé qué me van a responder. El ministerio plantea una política que no sé qué y que no sé cuánto. Y la última pregunta, ¿de qué forma el docente debe relacionar la comunicación con la didáctica?
La pregunta tiene que ver con la página número 9. La educación en comunicación. Dice ahí, ¿de qué forma el docente debe relacionar la comunicación con la didáctica? Si la didáctica es el arte de enseñar y aquí el documento nos habla que la educación es comunicación, ¿qué relación le debemos dar cada uno de nosotros a la didáctica, que es la disciplina, y el componente de comunicación que también debemos usar para poderle dar sentido a la enseñanza? La valoración de la respuesta a partir de los conceptos que están ahí expresados en el material. Así que les voy a solicitar que me hagan el favor de anotar esas preguntas ahorita, en lo que solicito a los compañeros que integraron, si me hacen el favor de entregarme la primera parte del laboratorio, para luego regresarse. ¿Se lo vamos a entregar en una página? Sí, en una página. No, solo que esa parte habla de que el maestro tiene que ser bueno para hacer. Exactamente. Buen dador de mensajes. Ahora, si no sabes ni lo que vas a ir a dar, hay un fiasco. Es cierto, te van a mandar, pero después te van a dar a comunicar. ¿Alguien más va a entregar? ¿Ya nadie más? Sí, ahorita sí. Yo voy a pero póngame el fondo. Ya se lo regreso. Vayan preparando ya el avance ahorita, que ya lo voy a recibir también. El avance de cartas didácticas. Ahorita lo voy a recibir también. Solo entrego esto y empezamos el trabajo. Pero ahorita si quieres hagamos la parte esa de ya tienen siempre van a hacer copia. Entonces hay que hacer un mapa conceptual a ver qué es lo que nos da. Este de acá. Entonces tenemos que hacer un mapa conceptual. Porque esto es una necesidad de un orden. Primero tenemos la necesidad de supervivencia, luego la de seguridad, luego la falta de interés, luego la disciplina, luego la estimulación, respeto, autoestima, tolerancia y al final llegamos a la felicidad. Hay que hablar de un concepto, o sea, por nosotros, mucho con nosotros. Hagamos una cosa, si quiere dividamos en eso. ¿Cuáles cree que son fuera de eso? No, de eso, porque yo tengo un concepto y hay que ser más cosas. No, hay que ser un... Sí, no, para conceptual. No, pues sí, pero que hay que sacar ahí la idea y poner el concepto.
por ejemplo, me imagino que el mapa va a llevar, digamos, primero sería necesidad de supervivencia. Y, por ejemplo, al haber asegurado la necesidad de supervivencia, se nos brinda seguridad, por ejemplo. El tener una sensación de seguridad nos lleva a ¿cómo se llama? Ajá. Son 4 o 5 preguntas. Son 4, pero la 1 y la 2, ahí hay 2. Bueno, habiendo ya entonces reportado la primera parte, que es el 40%, estamos ya ahorita al 60%. Les voy a solicitar que cuando terminen de responder las 5 preguntas, me agreguen completa la información. Quiere decir, la información que ya revisé, yo ya tengo el listado ahí de las personas que me entregaron y hasta dónde han entregado. No vayan a cometer el error de empezar a escribir lo que no tienen, porque ya lo chequeé ya prácticamente su 40%, aunque usted haga trabajo ahorita, si usted no quiere hacer, hágalo, ¿verdad? Porque es beneficio de su respuesta. Pero ya chequeé quiénes se ganaron el 40% y quiénes se ganaron el 20% y quiénes no se ganaron nada, porque me lo entregaron en blanco, ¿verdad? Así que dediquémonos ahorita a trabajar esto y cuando ya hemos terminado, agreguen el que revisamos más las preguntas. Esa va a ser ya la entrega final. Bien, en lo que ustedes empiezan a trabajar, que vamos a decir hasta las 10:30 ahorita, voy a recibir ahorita el avance para empezar a revisar también la situación que vamos a entregar más tarde. Voy a empezar con nivel superior, solo nivel superior ahorita. Son 5 del nivel superior, aquí tengo 1, 2,
¿Más de nivel superior ya no hay? Bien. ¿Modular? Modular. Modular. ¿Alguien más de modular? Nadie más. Básica. Ahí está. Cuando dice básica va media también. Sí, básica y media, perdón. Pónganle su nombre para que no se vaya la carta. Básica y media. Básica y media. Básica y media. Básica y media. El folder que nosotros le dimos no lo revisó para lo del 40%. Como ese no tiene el material ese, ustedes tienen el material. Se los he solo que exactamente. ah, ok. Lo voy a revisar tranquilamente. ¿Ya no hay nadie que va a entregar? Bueno, vamos entonces hasta las 10 de la mañana resolviendo eso. Tenemos ya la tercera asesoría, que es este día, y el 14 de mayo tendríamos que tener la cuarta para ya en junio entregar ya la parte final. Lo que vamos a dejar ahora como actividad para el 14 de mayo va a ser complementariedad con lo que vamos a recibir de las observaciones que se le han hecho a cada uno de ustedes. Eso quiere decir de que vamos a llevarnos 3 tareas para el 14 de mayo. 1, corregir las observaciones que se les han hecho. 2, trabajar las 4 cartas didácticas que hacen falta. Y el primer guión de clase que vamos a presentar. Esas son las 3 tareas que vamos a entregar el 14 de mayo como segundo avance. Repito, las correcciones que ustedes se van a llevar ahora, las 4 cartas didácticas restantes, estamos con la idea de siempre presentar 5 cartas en el orden que ya hemos considerado, y el primer guión de clase que ya en unos minutos explicaré que vamos a entender por un guión de clase. Entonces ya tenemos 2 cosas claras, que la tercera asesoría es el 14 de mayo y que son 3 tareas las que tenemos que entregar. Bien, tomando en cuenta entonces que lo que acaban de entregar es una acción procedimental, es decir, ya estamos metiéndonos en el procedimiento, nadie les ha ayudado a hacerlo porque ustedes individualmente van presentando, voy a preguntar ciertas cosas que planteé en la primera asesoría, que no necesariamente basta con hacerlo, sino que saberlo también. Las competencias están radicadas en 2 cosas. 1, la parte conceptual y la parte procedimental. Aquí tengo la parte procedimental de lo que ustedes han hecho. Pero si han hecho entonces ya planificaciones de unidad, ya con anterioridad hemos definido y tenemos claro, perdón, qué es o cómo lo voy a definir en términos conceptuales. Me gustaría escuchar así libremente 3 opiniones en relación a esa definición. ¿Qué es un plan de unidad? Insisto, nadie se los ha hecho. Yo diría, Ustedes los han hecho. ¿Sí? Yo diría, Pamela. yo diría que es así como la guía general, donde plasmamos todos los contenidos, las metodologías que vamos a utilizar en una unidad. ¿Y la ETA? Bueno, yo diría de que es, Cuando te toque, es, digamos, donde se esquematizan las estrategias, los métodos a ocupar, a lo que queremos llegar, los objetivos que queremos cumplir.
Si nosotros tenemos el plan de unidad así, ¿qué panorama estamos viendo? Dígame, Sandra. Un esquema general del qué y del cómo vamos a desarrollar. Es una valoración global, es una representación gráfica que me permite a mí saber que en un tiempo prudencial, en un periodo, voy a desarrollar ciertos contenidos, es decir, me da un análisis, un diagnóstico de todo lo que tengo que desarrollar en un determinado tiempo. ¿Sí? ¿Están claros en eso? ¿Algún aporte más? ¿Qué es un plan de unidad? ¿Por este lado? Insisto, ustedes lo han hecho, no lo han hecho, no se lo ha hecho otra persona. ¿Verdad? La planificación, No, dale, yo te entiendo. la parte conceptual, procedimental y actividad, cómo se va a desarrollar la unidad. Y eso, o sea, qué metodología voy a utilizar, qué evaluación voy a utilizar, entonces, todo eso se planifica la unidad. ¿Dale? Para mí es como una guía para realizar los planes de clase, porque o sea, ahí va plasmado digamos todo lo que yo voy a desarrollar en esa unidad, y depende de eso voy a tomar la guía para hacer los planes de clase. Más quizás serían las cartas didácticas. Porque acordate que después del plan de unidad ustedes hicieron las cartas didácticas. Después de las cartas vienen los guiones. O sea que la guía que te da la idea de cómo reformular tu guión de clase es la carta didáctica. ¿Sí? En esa línea, ¿verdad? ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Les voy a sugerir que si están haciendo actividades de otras cátedras, dejen de hacerlas porque esta asesoría es importante. Después me hacen cosas que yo no les he pedido en las asesorías. Pregunta 2. ¿Qué contiene un plan de unidad? Si sabemos que hay dos formatos, el de carta didáctica y el de plan de unidad, dos formatos diferentes son. Pero ¿qué contiene el plan de unidad? Solo el plan de unidad, ¿qué contiene? Los contenidos. ¿Perdón? Tienen un objetivo para toda la unidad. Tienen un objetivo para toda la unidad. Y luego encontramos el desglose de contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Y más abajo los indicadores de logro de toda la unidad. De toda la unidad, correcto. ¿Qué me vas a agregar? Sí, de contenido todos los temas a desarrollar. Parte de la metodología. ¿Tiene criterios y actividades de evaluación? ¿Tiene metodología? ¿Tiene ejes transversales? Sí. ¿Tiene tiempo? Sí. La estructura prácticamente, como bien decía, me da la pauta de darme cuenta qué es lo que voy a desarrollar en términos de proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero los elementos que contiene el plan de unidad, a diferencia de la carta, que ya lo vamos a ver también, me permite saber qué metodología voy a utilizar a nivel general, qué recursos a nivel general, cuáles son las actividades y los criterios de evaluación a nivel general también. Es decir, ya te está preparando para decirte toda esta metodología, los recursos y las actividades son las que se van a desarrollar en un tiempo determinado. Y eso lo tengo que tener claro yo en términos de cómo está estructurado. Si tengo la estructura A y la estructura B, rápidamente digo, pero este es un plan de unidad, esta es una carta didáctica, aunque no lo diga. Ya me estoy dando cuenta cuál es la diferencia en términos de estructura por los elementos que tiene. Pregunta 3. ¿Se puede enseñar solo con el plan de unidad? No. ¿No por este lado? No, ¿por qué? ¿Estás? No, ¿por qué? Porque usted lo está diciendo, la diferencia entre el plan de unidad y el guión de clase. Sí. El guión de clase o carta didáctica, perdón, es ahí va a ir los contenidos que voy a desarrollar. Ahí se va a ver qué tipo de contenido hay, es el paso a paso, los conceptos, los elementos, las características de cierto tema. En cambio, el plan de unidad solo me va a dar como un mapa o un esquema. Sí, es lo que él decía, o sea, que el plan de la unidad es como toda la estructura general de todos los temas y de todo lo que yo voy a utilizar para dar. Si una institución educativa le dice, mira, te acabo de contratar, y aquí están los planes de unidad y el lunes empieza a dar clase. Usted dice, bueno, yo no tengo conocimiento, no sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué te están entregando? Aquí te dicen, aquí está el plan de unidad. No te dicen el programa, fíjate bien. Te están facilitando un plan de unidad. Aquí está el plan de unidad y el lunes empieza a trabajar. Y usted llega el día lunes con su plan de unidad bien orgulloso a empezar a trabajar. ¿Qué vacío va a tener ya cuando usted esté frente al aula?
perdón, frente a sus estudiantes en el aula. ¿Qué vacío van a sentir? Va a tener que prácticamente como improvisar. ¿Improvisar qué? Improvisar las actividades Ajá. para desarrollar ese contenido. Pero si ahí están las actividades en el plan de unidad. Sí, pero no está Ah, ok. en general. Es Ajá. correcto. No especificar. Eso me gusta. ¿Se recuerda que en la primera asesoría estas preguntas estaban? Yo les decía, estas preguntas nosotros las tenemos que dominar. ¿Por qué? Porque son las que vamos a exponer el día de cierre de este ciclo. Entonces me gusta que ustedes, pero si están, pero están de manera general. No puedo dar una clase si estoy planteando una unidad, pero no estoy valorando la clase de ese día. De eso se trata. Que ustedes, a partir de los instrumentos, se den cuenta de que cada uno de ellos tiene su importancia. Pregunta 4. ¿Existen otros instrumentos después del plan de unidad? Ustedes saben que sí. Después del plan de unidad, ustedes han diseñado la carta didáctica. Lo han dejado por ahí, lo extraviado. Ah, la tuya, perdón. Si existen otros instrumentos después del plan de unidad, ese instrumento que ustedes saben que han hecho también se llama carta didáctica. ¿Qué viene a ser la carta didáctica después de haber comprendido lo que es un plan de unidad? Ya casi me dijeron la respuesta. ¿Qué viene a ser una carta didáctica? La expresión concreta de una clase, ¿sí o no? O de varias clases, pero referidas al menos a un mismo. Ok, de varias clases. ¿Y por qué no solamente de una? Porque depende del tiempo. Sí, puede ser una de Si da la casualidad que esa carta didáctica te da para una hora clase porque el tema o el contenido es breve, te sirve para una clase. Pero si dice 3 horas clase, son 3 horas clase que vas a desarrollar ese contenido. Insisto en esto porque nosotros habremos de recordar que nuestros maestros nos decían, bien, vamos a continuar con la clase de ayer. Y pasaban hasta 3 días. Continuación. Quiere decir entonces que en la práctica un contenido, dependiendo de las horas, así va a tener el nivel de continuidad de un día para otro. No es que un tema dado, un tema aprendido, otro tema y otro tema y otro tema, ¿verdad? Ustedes que están haciendo sus cartas didácticas sabrán que hay un espacio en donde dice tiempo. Y ojo aquí porque tenemos la primera observación, no voy a decir nombres. El plan de unidad dice 9 horas, por decir algo. Carta didáctica acabo de revisar y dice 9 horas. ¿Qué observación le hacen ustedes? Si el plan de unidad tiene 9 horas y la carta didáctica que me acaban de entregar también tiene 9 horas, ¿dónde van a quedar las otras horas para las otras cartas didácticas? No tiene sentido, ¿verdad? Ojo con eso, porque puede ser de que alguno cometió ese error. La carta didáctica tiene horas representativas en función del desarrollo de los contenidos. Si mi plan de unidad tiene 15 horas, las cartas didácticas van a sumar en total 15 horas. Pero no va a llevar carta didáctica 15 horas, carta didáctica 2 15 horas, carta didáctica 3 15 horas. Te van a sumar 45 horas. Cuando dice que solo son 15 en el plan de unidad, entonces no juega con el tiempo. Ojo con eso. Si la carta didáctica también es importante dentro del formato de estructura de planificación, lo que vamos a conocer ahora es el guión de clase. Posiblemente en la otra cátedra le llamen plan de clase. Nosotros le vamos a llamar guión de clase y se va a diferenciar porque no lo vamos a meter en formato. Ya se les envió a ustedes dentro de los documentos que es un guión de clase y me alegra mucho que algunos compañeros ya me están presentando guiones de clase acá. Eso es bueno. Ya voy a dar esas ideas para que nosotros veamos cómo está la situación. Terminamos las preguntas. ¿Es difícil diseñar un plan de unidad? Es difícil si no tenés un programa de estudio. Es difícil si no tenés un formato. Es difícil si no tenés orientación de qué vas a ir colocando en cada uno de esos elementos. Ahora les pregunto, sí, ustedes me van a decir, para mí fue difícil. Quizás no tanto por el hecho de lo que hicieron, sino por el tiempo que ocuparon, porque esta cátedra por la otra. Imagínense que ustedes ya están en el espacio laboral y dicen, hagan mi plan de unidad. Pero ya no tienen al compañero de evaluación, ya no tienen al compañero Archila, ya no tienen a la compañera Tirso, es decir, ya no estamos nosotros. ¿Lo van a sentir fácil hacer un plan de unidad?
van a concentrar en eso. Todos los maestros, todos los compañeros docentes del magisterio de las escuelas públicas ocuparon la Semana Santa para diseñar planes de unidad, que son los que están trabajando ya. Y como ya tienen experiencia, dicen, los armé, allá a la playa me fui, lo hice, chico, no hubo ningún problema. La experiencia, correcto. Y ustedes están ganando esa experiencia en términos de conocerlo conceptualmente y haberlo hecho. ¿Es difícil diseñarlo? Sí, yo no les voy a decir que es fácil. Pero a medida ustedes van avanzando en la experiencia, en ese sentido, ustedes dicen, no, es fácil. Bien. ¿Se necesitarán algunos insumos para diseñar el plan de unidad? Sí. Número 1, el programa decía. Número 2, los libros de texto. A propósito, ¿alguno de ustedes ya va pensando qué libro de texto va a utilizar para la parte que viene? No es el hecho de que bajar y pegar, vean, no se trata, porque muchas de esas, de hecho, de esos contenidos que están ahí no están acordes a las realidades nuestras. Los libros de texto, cuando ustedes los vean y los revisen, deben decir apegados al programa del Ministerio de Educación. Y todos los libros de texto están apegados al grado, al nivel que está determinado. Por ejemplo, ¿existe un libro de matemáticas de 6º grado? Sí. Así como existe el del 9º, existe el de bachillerato, y todos deben estar relacionados con la unidad que usted tiene. Así que no me vaya a cometer el error de entregarme el 14 de mayo guiones de clase que simplemente buscó en Google el tema y eso copió y pegó. Posiblemente no tenga relación ni esté acorde al nivel de los niños o de los jóvenes que usted está planificando. Consulte ya un libro de texto. En la biblioteca están los libros de texto. Posiblemente sus familiares tendrán los libros de texto. En las bibliotecas de las instituciones en las que trabajan están los libros de texto. Vayamos viendo eso porque eso es lo que nos va a dar sentido a la parte que vamos a explicar. Bien, las tareas del segundo avance decíamos, correcciones de primer avance, las 5 cartas didácticas, es decir, 4 porque ya tienen una, con las correcciones que se les hagan hoy y el primer guión de clase. Para los que tenemos solo 3 convertidos, Solamente van a ser 3. Aquí estoy hablando de los que tienen más de 5, vean. Bien, vamos a explicar lo que es un guión de clase. Dígame, Iraeta. Y para los que tienen su propia guía hecha por uno mismo, o sea, bueno, hace tiempo yo di un curso de diseño web y de otras cosas nuevas. Entonces elaboré yo la propia guía, no me va a hacer ningún libro. Y esa es la que pensaba ocupar ahorita, pero no sé. No hay problema. Y los jóvenes eran de... Ahora, habría que ver que esa guía realmente esté relacionada con las edades y los grados de ese... Fíjese que era... Todo eso. La mayoría que tenía eran andaban entre edades de 8º grado hasta ya algunos eran gente de comunidades, pero había bastantes niños menores. Entonces, y ellos igual los dejaban ahí para el tiempo, pero yo sentí que aprendieron bastante, más que los viejos incluso. Okay. Ya veremos ahí cómo vamos avanzando en eso para poderte hacer la recepción. Bien, primero, ¿qué es un guión de clase? Sí, en primer lugar, fijémonos que no voy a recibir el 14 de mayo informático. Incluso lo tienen, si lo tienen, sí, recuerdo haberlo visto que se los mandé. Aquí está. Miren, si ustedes se fijan, no está en un formato. Está en formato el plan de unidad y la carta didáctica. ¿Por qué esto no está en un formato? Porque te da la libertad de poder ampliarte, de poder aterrizar en lo que la carta didáctica tal vez no pudiste hacerlo. Cuando nosotros nos metemos en un cuadro, nos cerramos ahí. Mientras que en el guión de clase tenés la libertad de poder desarrollar, de poder utilizar tu creatividad, de expresar todo lo que querés desarrollar en una clase. ¿Cuáles son los elementos del guión de clase? En primer lugar, los objetivos. Las generalidades ya sabemos nosotros. Los objetivos. Tengo que formular otros, no, ya los tenés en las cartas didácticas. Los mismos que están en la carta didáctica los colocas acá en el guión de clase. Los mismos. Luego de los luego de los objetivos en el guión de clase te vas directo al tema a desarrollar. ¿Cuál es el tema? Número 1, que alguien de ustedes quiera compartir para poder ir tomándolo como ejemplo. El tema 1, es decir, la carta didáctica 1. ¿Cuál es, Clara? ¿Soto? En mi caso son las Laura, ecuaciones lineales, Ok. elementos que
Tema a desarrollar, ecuaciones lineales, debe decir aquí, cha. Todo lo que dice la carta didáctica número 1. Y empezás el desarrollo de tus actividades. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Luego viene la definición. Aquí es donde viene la parte. Voy a empezar a utilizar bibliografía. Me gustó esa parte. No estoy diciendo que no lo hagan. Estoy diciendo que no hagan todo de ahí. Encontré en la web esta información que me va a servir. Chévere, no hay ningún problema. Colóquela. Pero juegue también con la información que los libros de texto nos dan. En todo caso, si no hay libros de texto, verifique usted que lo que se está colocando en los guiones de clase está pegado a la realidad y está pegado también a nuestros contextos estudiantiles, a nuestras edades, porque posiblemente algunos conceptos, aunque sean de informática básica, también los estudiantes no los van a comprender, porque son actividades de bachillerato o de universidad. Entonces esa idea hay que tratarla de mediar. Todas las definiciones teóricas, en este caso si se fijan, habla de los ángulos, encontremos diferentes ángulos, empiezan ya a determinarse con sus ilustraciones para poderle dar una idea a lo que yo voy a utilizar como recursos en la clase. ¿En qué se diferencia hasta ahorita una carta de un guión de clase? ¿Qué es más preciso? Un guión. ¿La carta? ¿El guión? Un guión. El guión. Cuando nosotros los docentes faltamos por incapacidades, por viajes, qué sé yo, pedimos permiso, debemos dejar el programa de estudio al maestro que me va a sustituir. No, debo dejarle el programa, el plan de unidad, las cartas y los guiones. Pero en las realidades eso no es así, ni el programa le dejo. Solo le dejo el relajo de los estudiantes ahí, vean. Didácticamente hablando, nosotros estamos planteando esta idea porque esto es lo que debería de hacerse. Ahora, que en la práctica usted va a hacer lo que tradicionalmente se hace, mire, no le deja a usted un buen perfil profesional como docente. Mejor deje un buen precedente. Se va a ir, ok, ya dejo el plan de unidad, ya dejo las cartas y dejo los guiones. Si no los van a ocupar, usted sale de su responsabilidad profesional, pero usted los dejó. El guión de clase viene a ser la manera ilustrada de cómo desarrollar una clase, poniendo acá también los componentes teóricos que me sirven como referencia para poder desarrollar una clase. ¿Qué van a hacer los estudiantes? Aquí dice el guión de clase. Hasta ahorita, ¿cuáles elementos han visto en el guión de clase? Primero, las generalidades. Ahí va incluido el eje transversal. Después viene el desarrollo del contenido. Actividades del maestro, actividades del alumno. Luego de eso, para ir cerrando el guión de clase, vienen los procedimientos metodológicos. ¿De dónde los copio? Tienen que pegar con la carta didáctica. Si ya tengo un procedimiento, he descrito metodológicamente cómo va a ser la clase, aquí retomo esas ideas y agrego algunas cosas que en la carta didáctica tal vez por el espacio no ocupo poderlo describir, aquí lo determino en este guión de clase. Luego dice materiales o recursos utilizados, ¿de dónde salen también? De la carta didáctica. La parte de la evaluación, las actividades de evaluación, ¿verdad? Los indicadores de logro. Y por último, esto puede ir al final, al inicio, en medio, la aplicación del eje transversal. En la última clase, cuando hablamos de cuáles eran los ejes transversales, qué importancia tenían, yo les decía, el plan de unidad lleva los ejes transversales y algunos acá los han puesto, otros no los han colocado, aunque ya saben cuáles son. No hay ningún problema si lo hemos recibido. Ahora, el 14 de mayo, no vayan a olvidar colocar los ejes transversales, porque ya tenemos una idea de qué es lo que hay que hacer. En el guión de clase y en la carta didáctica y en el plan de unidad aparece el eje transversal. Pero donde determinamos el aterrizaje del eje transversal, lo hacemos en el guión de clase. Fíjense bien, dos palabras que pueden generar confusión, pero de hecho son complementarias. En el eje transversal debo explicar la aplicación del eje transversal. Debo explicar la aplicación del eje transversal.
Si dice educación para el consumidor en la carta didáctica, aquí se debe explicar cómo vas a aplicar el eje transversal de una manera sencilla. 2 líneas han colocado acá, miren. La aplicación del eje transversal de educación para el consumidor en construcción, dice, de muebles, dice, de un inmueble y objetos de uso cotidiano. Me está dando la idea el maestro, la maestra que hizo esta guión de clase, que cuando esté hablando, miren, es importante saber consumir los materiales para no desperdiciarlos. ¿Han visto ustedes la gente que hace muebles, los carpinteros, y empieza a hablar del hecho de educación para el consumidor a partir del tema que estuvo desarrollando como elemento central? Este es un guión de clase. Más que desarrollar información teórica, es la ilustración representativa que se tiene de lo que quiero desarrollar en clases. Número 1. Número 2. No está dentro de un formato. Podés escribir las páginas que vos querrás. En la medida de que tratás de describirlo de una manera específica hasta donde quieras desarrollarlo, podés llevarte hasta 5, 6, 7 páginas. Esa es decisión de ustedes. Pero sí es importante ir determinando los componentes que en la carta didáctica están. Todo entonces está interrelacionado. Primero hacemos el plan de unidad, luego las cartas didácticas, y después de las cartas didácticas hacemos los guiones de clase. ¿Qué es lo que vamos a entregar en junio? 5 cartas didácticas, 5 guiones de clase y todo el plan de unidad completo. El paso que estamos dando ahorita es, ya revisé el plan de unidad, para muchos sin observaciones. Carta didáctica número 1, para muchos sin observaciones, otros tienen que hacer algunas reformulaciones ahí. Esas reformulaciones les sirven para las otras 4 que tienen que entregar, y estoy explicando que hoy estamos dando la idea de que es un guión de clase para que ustedes la carta didáctica 1 ya la empiecen a determinar como guión de clase número 1. Este segundo avance ya informativo nos permitirá que el 14 de mayo yo les estaré entregando y les digo, miren compañeros, ya estamos listos para entregar el paquete. Hemos ido paso a paso, no les hemos dejado el paquete para que ustedes vean cómo hacen. Bueno, preguntas finales ya, son las 5 a las 11. El guión de clase. Uno, cuando elaboramos el guión de clases, por ejemplo, en el caso de que trabajamos en matemática, tenemos un montón de propuestas de ejercicios de investigación. No necesitamos pegar o copiar cada ejercicio que vamos a desarrollar. Podemos hacer solo una referencia, Sí, claro. nada más, porque sería mucho también. No, yo sé, en ese caso sí. Incluso podrías agregar dentro del guión de clase la guía de ejercicios. No hacer todos los ejercicios, es una guía de ejercicios, una actividad anexa que se puede desarrollar. Sí, una pregunta. El guión de clase va para un periodo, Para una carta didáctica. Si mi carta didáctica abarcó 3 horas en mi propuesta, Ajá. para esa carta didáctica haré un guión o 3 guiones. No, uno nada más. Ah, uno. Esa carta didáctica tiene 3 contenidos, en el guión vas a desarrollar los 3 contenidos. ¿Sí? Si son 5 cartas, 5 guiones. Eso estamos pidiendo. Para el 14 de mayo, un guión. Un guión. Es representativo de la carta didáctica. Dice de que yo, una de las cosas que hago es de que a mí me gusta trabajar bastante con videos. Entonces yo lo que hago es de que, por ejemplo, digamos, hago un video corto y después me voy a debate con los estudiantes. Ajá. Entonces, pero el video no lo puedo poner en el guión de clase. Claro. Entonces, no sé si puedo poner el enlace. Ajá, el enlace. Va. En el caso del guión de clase te vas a dar el gusto de poner el enlace. Cuando entregues el paquete, como me lo vas a entregar en disco, ahí van a ir todos los videos. ¿Sí? Sí. Entonces no hay problema. Bien. Retomo entonces nuevamente, esta era la asesoría que teníamos que dar, entregarles sus observaciones y decirles, compañeros, primera tarea, corregir las observaciones que se van a entregar. 14 de mayo es la siguiente. 5 cartas didácticas. Entregamos 1, hacemos las otras 4. Y lo último, el primer guión de clase a partir de lo que acabamos de decir. Bien, voy a empezar a entregar entonces. Lo que ya entregamos guión de clase, perdón, lo que ya entregamos, lo que tenemos que mejorar. Ahí le he puesto, ilustrado, porque no tiene ilustración. ¿Verdad? Sandra Larisa.
Villanueva Laínez.